Así que hoy quiero compartir un mensaje que tenía en el corazón desde hace tiempo, pero que no sabía muy bien cómo enfocar. Así que con la ayuda del Señor, pues aquí estamos para compartir esta palabra. Hemos leído Hebreos 13:6, que es el texto que quiero que se nos quede grabado en esta mañana. Dice que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Vale? Y dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Pero sobre todo esta frase: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Amén? Amén. Y os traigo una palabra, es una palabra que he aprendido o reaprendido hace muy poco. La palabra es Ezer, es una palabra hebrea, y la verdad que esa palabra, el estudio de esa palabra me ha bendecido mucho y es lo que quiero compartir. Y he estado estudiando, investigándola, y la verdad que ha sido para mí muy grande. Así que no sé si os suena esa palabra Ezer. ¿Os suena? No lo había escuchado nunca, ¿no? Pues estáis igual que yo hace un poco de tiempo. ¿Sí? ¿No? ¿Alguno? ¿A qué os suena? ¿Hay algún nombre que contenga la palabra Ezer? ¿Os suena algún nombre? Ebenezer, sí. Eliezer, por ejemplo, ¿no? Tengo un pastor que se llama Eliezer, ¿no? Pues son las dos palabras que he encontrado con esto, ¿no? Y Eliezer significa Dios es mi ayuda, y Ebenezer, ¿alguien sabe lo que significa? Sí, en realidad significa piedra del socorro, porque se hizo un altar con piedras y dije, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ayudó, ¿no? Piedra del socorro. Nuestro Dios es nuestro ayudador, nuestro socorro. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o sea, de todas nosotras, mujeres. Así que felicidades, hermanas, sentiros bendecidas. Por eso yo quiero dedicar esta primera parte de este mensaje a vosotras, ¿no? Pero también es para que todos lo escuchemos, no quiere decir que los hombres no tengan que escucharlo, al contrario. ¿Sabíais que la palabra Ezer se usa 21 veces en la Biblia? En su idioma original, claro. Y fijaros, se estrena precisamente para planear la creación de la mujer. ¿Sí? Las primeras 2 veces que se usa esa palabra se encuentra en Génesis, en los primeros capítulos. Así que vamos a verlo. En el primer relato de la creación, en el capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Sí? Así que entendemos aquí que Dios hizo al ser humano, que llamó Adán, o sea, Adán significa ser viviente, en sus 2 géneros, iguales y recíprocos. Pasando al relato más detallado del capítulo 2, aquí nos encontramos con una historia más detallada y nos encontramos a un Adán que está en apuros porque necesita una correspondencia. O sea, necesita un tú que responda a su yo. ¿Sí? ¿Me seguís? En el capítulo 2:18 dice la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. O sea, una Ezer ideal para él. Y luego en el versículo 20, después de identificar a Adán a todos los animales, dice que todavía no se había encontrado una ayuda ideal para él, ¿no? Y ese pero es el que motiva al creador a crear a la mujer. Entonces ya conocéis la historia. Viene el sueño, viene la cirugía, y del costado del ser humano Dios crea una mujer que será la perfecta contraparte al ser humano Adán.
O sea que aquí vemos que Adán es partido y es dividido para formar el ser humano completo. Esa es la forma transliterada de la palabra hebrea que generalmente se traduce como ayuda o ayudante en la Biblia. Así que yo quiero citar aquí a la doctora Ellen Painter, una teóloga inglesa. Dice: el texto hebreo nos dice que Dios está dando al hombre le está dando una ezer, que son las palabras en hebreo, ¿no? La primera palabra, ezer, describe la colaboración de alguien cuando su fuerza no es suficiente. Y en la mayor parte del tiempo se traduce como apoyo, rescate, incluso salvación. De hecho, en la mayoría de estos pasajes donde la palabra ezer se usa, Dios es el ezer para nosotros. Y esto es lo que Dios espera que haga la mujer, rescatar al hombre. Y me vaya a preguntar, los hombres aquí ¿de qué nos va a rescatar la mujer? ¿De qué necesita ser rescatado el hombre? Pues del peligro o del riesgo de estar solo, de estar con alguien exactamente igual como él mismo. Imaginaros un mundo lleno de hombres, que no hubiera mujeres, ¿no? Él necesita a alguien diferente a él, necesita un otro, ese otro que haga de contraparte de yo, ¿no? La segunda parte de Ezer Kenegdo califica este apoyo. Kenegdo es una expresión clara que significa estar frente a él cara a cara. O sea, pero ese cara a cara tiene que ser entendido como frente a frente, ¿vale? No es yo te miro, tú me miras, es frente a frente. Esa palabra incluye en su raíz alguna resistencia, ¿vale? Eso significa que el conflicto ya está programado antes de la caída. No un conflicto que signifique guerra o violencia doméstica, porque recordáis, estamos en el Edén, sino un conflicto que significa que dos personas están de pie, frente a frente, cuestionándose la una a la otra, manejando y confrontando sus deseos y sus miedos juntos. Hasta aquí la cita de la doctora Ellen, ¿no? Y hermanos, esto es muy hermoso, porque en ese momento, en el Edén, ese ser humano, ese Adán, compuesto por un hombre y una mujer, confrontándose, ajustándose, dialogando, era algo muy, muy hermoso. No había daño en ello, no había maldad en ello. Hasta que llegó el pecado y lo distorsionó todo. Y ahí es donde estamos ahora. Ahí lo dejo. Sin embargo, quiero deciros que el tema más importante, Ezer en la Biblia, es Dios. Yo os hablo a las mujeres, de corazón a corazón, solo al comprender cómo Dios se refiere a sí mismo como un Ezer, hace que nosotros podamos captar su hermoso significado para las mujeres. ¿Vale? Saber que somos hechas con ese propósito y a la imagen de Dios hace que todos nuestros valores se puedan restablecer. Dios es Ezer. Y como decíamos, Ezer se usa como 21 veces en el Antiguo Testamento y las primeras dos ya hemos visto que son para describir a Eva. Y las otras referencias que se hacen de esta palabra hablan directamente del Ezer de Dios y en 2 o 3 ocasiones también de naciones que vienen a rescatar, a ayudar a Israel, ¿no? Y en realidad esas naciones no van a ofrecer la ayuda oportuna.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en la bendición de Moisés a Israel, ¿no? Cuando ya Moisés se está despidiendo, él le da una bendición final a Israel antes de su muerte, y eso lo encontramos en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, y aquí en 3 o 4 versículos la palabra ese se usa como unas 3 o 4 veces, ¿no? En 3 momentos diferentes se traduce como ayuda, ¿no? Y os lo voy a leer. En el versículo 7 dice que esta bendición profirió Moisés para Judá, dijo: Oye, Señor, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos, ¿vale? Ahí dice, y que tú seas su efecto contra sus enemigos. Y un poco más adelante, en los versículos del 26 al 29, sigue diciendo Moisés: No hay como el Dios de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. Otra vez ahí, eterno. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: Destruye. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, hasta sus cielos destilarán rocío. Dichosa tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, otra vez ahí, la espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Estas escrituras están impregnadas de una retórica militar, porque eso, por supuesto lo son. Están el país de Israel en el momento en que Israel va a tomar posesión de la tierra prometida, y había que haber una guerra, y tenía que haber una lucha, y había que tener todos unos acontecimientos. Son, por supuesto, una retórica militar, ¿no? Como habla Moisés a su pueblo, a su pueblo, para infundir ese aliento que necesitaba, ¿no? Y decirle que su Dios era el que los iba a ayudar de verdad. Estaban para enfrentarse a la oposición de muchos grupos. Quizás tendrían miedos, quizás tendrían temores, pero le está diciendo: confiad, porque Dios es vuestra ayuda, es vuestro socorro. Josué lleva a Israel a muchas victorias militares, pero solo porque Dios es su efecto. También encontramos esa palabra en el libro de los Salmos. Se usa en la mayoría de las veces en estos salmos como 11 veces, por ejemplo, ¿no? Y en los salmos siempre se refieren a Dios como un rescatador y como un defensor, como un escudo. Por eso nos gusta tanto, ¿verdad?, leer un salmo cuando estamos tristes, cuando nos pasa algo, cuando tenemos algún problema. Vamos a los salmos y encontramos alivio, ¿verdad? Dice el Salmo 33 en el versículo 20, dice: esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Pero en el Salmo 115, los versículos 9 al 11 dicen: Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es tu esté y tu escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. La repetición de que Dios es ayuda y escudo pone de manifiesto y de relieve, ¿no?, lo importante que es este papel para Dios con nosotros, y lo mucho que significaba para el salmista. David invoca al Señor como su ayudador, y en el Salmo 70 David clama: yo soy pobre y necesitado, ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro, tú eres mi ser y mi libertador, no te demores, Señor. Y la exclamación de David cuando dice: tú eres mi socorro, no te demores, dice mucho del tipo de ayudador que a menudo viene a ser el Eterno. Y Dios es el Eterno. ¿Qué tipo de ayudador es Dios? Es de la ayuda más grande que podamos
tener, ¿verdad? Y Esther está lejos de ser un papel subordinado. En otras palabras, hermanos, Dios no es un sirviente, es más bien un ser poderoso e ilimitado. No tiene final, no tiene límites. ¿Quién le dice a Dios hasta aquí? Dios es ese ser poderoso que nos brinda apoyo y socorro. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. También en la Biblia encontramos esa palabra, Esther, cuando habla de que hay ayudas o ayudantes que no son para nada fiables. ¿Cuáles son, no? Pues encontramos que se refieren a aliados o ayudantes del pueblo de Israel que no pueden ser Esteres en absoluto. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 30, en el versículo 5, Dios usa palabras muy fuertes contra Egipto, que era un poder militar significativo en ese momento de la historia. Y Israel acudiría a Egipto en busca de ayuda. Y el profeta Isaías escribe a su pueblo y dice a su pueblo: todo se avergonzará de un pueblo que no les sirve de nada, ni los socorre ni les trae provecho alguno. Antes les será para vergüenza y aún para deshonra. Ciertamente la ayuda o el Esther de Egipto será vana e inútil. Por eso yo le he dicho a gritos que su fortaleza sería estarse quietos. Y en la reprensión de Dios, Él aclara que Egipto no es un Esther y la ayuda que brinda no vale nada. Y curiosamente, la segunda palabra que se traduce aquí como ayuda en el versículo 7 es la palabra hebrea azar, que es la raíz de la palabra Esther. Esther viene de esa palabra, ¿no? Y es como reforzar la idea de que esa ayuda no es una ayuda. El mismo tema se va a repetir en Ezequiel, en el capítulo 12, versículo 14, y esta es una profecía del destino final del rey Sedequías. Recordáis que cuando los babilonios, Babilonia entra en el país de Israel y de Judá y exterminan al pueblo, se llevan cautivos a gran parte del pueblo, pues el rey que estaba reinando entonces se llamaba Sedequías. Y a él lo dejan ciego y lo llevan cautivo. Y Ezequiel, de parte de Dios, le da esa profecía a todos los que estén alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré la espada para perseguirlos. Así que está diciendo, ni os molestéis en ayudarle, porque no va a haber ayuda para ese rey. La implicación en Ezequiel 12 es que estos ayudantes son de naturaleza militar. Y aprendemos, si vemos la historia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 25, que de hecho el ejército de Sedequías no era lo suficientemente adecuado para ayudarle ni siquiera a huir de los babilonios, ni siquiera para escapar. Esa fuerza militar no era un efecto confiable. Así que yo quiero traer un mensaje tan válido para hombres como para mujeres. Dios es el supremo Ezer. No podemos confiar en el poder de grandes ejércitos o naciones. Solo Él es nuestra ayuda en tiempo de angustia. Él es a quien debemos correr primero. Él es a quien debemos buscar. Esa debe ser nuestra reacción predeterminada, ¿no? Cuando surjan dificultades. Tengo problemas, voy a clamar al Señor. Voy a pedir su ayuda. Dios no comparte su papel como Ezer. Otros dioses no pueden ser Ezeres. Sabéis que nuestro Dios es un Dios celoso en el sentido que odia la idolatría, que se adoren a otros dioses, ¿no? Otros dioses no pueden ser ayudadores. Los gobernantes tampoco no pueden ser Ezeres.
Los fuertes aliados militares tampoco pueden ser esteres. Las propias fuerzas armadas de una nación no pueden ser un ester, no pueden ser una ayuda. Pero dice Hebreos, que hemos leído al principio, el Señor es mi ayudador. Es una declaración que representa la confianza continua en la omnipotencia de Dios. En el Salmo 46, en el versículo 1, el salmista escribe: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es una fuente constante de ayuda, lo que refuerza la idea de que la asistencia divina siempre está disponible, hermanos. Siempre está Dios dispuesto para venir en nuestra ayuda. Aleluya, ¿no? Dice Crónicas que Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que hizo para siempre. Sabiendo que su poder es mayor que el nuestro, porque para Dios todo es posible. En la Biblia, Dios llama Ezer a la mujer y la creó para ese propósito, para ser una ayuda valiosa. Entonces, mujer, cuando el enemigo, la cultura o incluso tus seres queridos en tu vida intenten degradar tu papel como mujer, recuerda, fuiste creada para ser una mujer Ezer, un privilegio que nos ha concedido el Creador de los cielos y de la tierra a nosotros. Entonces, hombre, cuando pienses en la mujer, mírala como parte del ser humano que Dios ha creado. No la menosprecies, no la infravalores, porque estarías pecando, hermano. Más bien, estímala como portadora de la imagen de Dios, igual que tú. Ish, Isha. ¿Lo habéis oído alguna vez? Ish, varón, Isha, varona. Eso es igual a un equipo llamado Adán, o sea, ser humano. Quiero concluir. Cuando Jesucristo entró en nuestra vida, volvimos al principio de nuestra relación con Dios, antes de la caída. ¿Os habéis dado cuenta de eso, hermanos, hermanas? Nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, volvemos a ese punto del paraíso antes de la caída, cuando hablábamos con Dios, cuando caminábamos con Él, cuando nos paseábamos con Él por el jardín. Recibimos poder y autoridad para gestionar la creación. ¿Recordáis? Le dice al ser humano: administrar la tierra. Recibimos también ese poder para gestionar y para administrar la tierra en igualdad, costado y costado, frente a frente, hombre y mujer unidos. Ser mujer es ser una ayuda, una contraparte, una que presta socorro de parte de Dios. Ser hombre, que es ayudado y confrontado por una Ezer y también por Dios, es cumplir el propósito divino en plenitud, hermanos. Todos nosotros somos ayudados, ¿verdad? ¿Todos nosotros somos ayudados? Sí. ¿Socorridos? Amén. ¿Salvados por Dios? Amén. ¿Y en qué nos compromete? En que como hombres y mujeres aceptamos de buen grado y con agradecimiento la ayuda de Dios. La valoramos. ¿Sabéis por qué? Porque no nos relega a una posición inferior, sino que nos dignifica. Somos tan valiosos que somos dignos de la ayuda de Dios. Un Dios que viene a ayudarnos. Ahora, como hijos e hijas de Dios, que reflejan esa imagen del Creador, hermanos, hermanas, comprometámonos a ser semejantes a nuestro Padre. Una ayuda inestimable, ¿para quién?
Pues para las muchas almas que nos rodean, hermanos. Ese es nuestro papel, este es nuestro propósito. Esto es lo que tenemos que hacer esta semana. Que el Señor te bendiga. Amén.